Se tivera a sensibilidade dun artista, isto sería unha obra de arte. Pero non é máis que un anuncio de televisión. Es conocido por sus panorámicas, pero su trabajo se extiende a una gran variedad de sujetos y lugares. Su ojo se ha centrado en el Camino de Cumano, que tenemos la ocasión de contemplar en el compostelano Museo de las Peregrinaciones. Luis Alonso Ocaña nace en Vigo. Actualmente reside en Brión. Su actividad creativa está íntimamente relacionada con la imagen desde hace más de 25 años. Estudió fotografía publicitaria en Madrid y hoy constituye su profesión. También trabaja en el mundo del diseño, animación, modelado 3D, dirección técnica de proyectos y realización y edición de DVDs. Desde 1996 es fotógrafo del Banco Internacional de la Imagen H Photostock, a través de cuyo servicio distribuye imágenes en más de 30 países. Trabajó para el Instituto de Caza Fotográfica y Naturaleza, INCAFO, y para la UNESCO, realizando trabajos fotográficos de las distintas zonas incluidas en el Patrimonio Mundial de la Humanidad en países como Francia, Canadá o Estados Unidos. Un placer que nos acompañes a Espacio de Arte, Luis. Buenos días, muchas gracias. Fruto de la ruta del Camino de Cumano en Japón es la exposición que presentas en la iglesia de la universidad, que ya no tenemos oportunidad de ver, pero sí que tenemos la oportunidad de verla en el Museo de las Peregrinaciones. Una ruta casi espiritual. ¿Cómo surge esta iniciativa de hacer la ruta? Bueno, pues la idea de realizar las fotografías del Kumano Kodo, que es así como se llama esta ruta de peregrinación que hay milenaria que hay en Japón, pues surge hace el año 2006 a raíz de una visita que yo hice a Tokio para hacer una exposición sobre las bibliotecas de especial interés de Galicia. Allí conocí a alguien de la Embajada de España y me dijeron, tienes que ir a un pueblo pequeñito que se llama Tosukawa, que es precioso y te lo recomiendo. Entonces hablaron con el alcalde y el alcalde de Tosukawa tuvo la amabilidad de invitarme a pasar allí unos días. Y precisamente por esta aldea, es una aldea de 4.000 habitantes, muy pequeña, pero una extensión enorme de terreno, pues pasan dos de los principales vertientes del Kumano Kodo. A partir de esa estancia y de esas fotografías es desde donde nace, con la Dirección General de Turismo, pues el planteamiento de hacer unas fotografías y una relación con la prefectura de Wakayama para hacer la presentación, una promoción del Camino de Santiago en Japón y del Kumano Kodo en Galicia. O sea, que tamaña empresa necesita un apoyo institucional enorme, ¿no? ¿Qué entidades están implicadas? El apoyo institucional es más indudablemente económico también, ¿no? Pero en Japón diríamos que es casi obligatorio, porque si no ellos no te toman en serio. O sea, necesitas un apoyo institucional para que ellos te den un apoyo institucional. Si no, no te lo darán, ¿no? Por lo tanto, ha sido la Dirección General de Turismo y la Consellería de Innovación e Industria la que ha proporcionado dinero económicamente, ha colaborado económicamente para realizar estos trabajos, no inicialmente el de Tosukawa, pero sí los posteriores, y además no solo es una cuestión de economía, sino que es una cuestión de organización. Sí. ¿No? Ellos nos han proporcionado para todo el proyecto de promoción del Camino de Santiago en Japón, cocineros que llevaban allí comida y hacíamos degustaciones de productos gallegos.
y un conferenciante que da una conferencia sobre el Camino de Santiago con diapositivas, una presentación. Sí. Y también el hecho de traer aquí a Tomohiro Mura, ¿no? Que es con el otro gran fotógrafo, con el que el fotógrafo japonés hace toda una serie sobre el Camino de Santiago y tú, al contrario, sobre... Tomohiro Mura conocía ya el Camino de Santiago. Sí, que lo había hecho, tenemos un... Antiguamente, digamos, o sea, antiguamente, hace unos 6 o 7 años, porque a él le gusta mucho el arte románico. Entonces estuvo recorriendo sitios especiales donde hay mucho arte románico y él hizo una exposición, no me acuerdo del año, pero antes del 2006 y del 2005, en el Museo de Fotografía de Tokio. Y dejó, y aquí sobre el románico. Y en el museo ha dejado un magnífico libro, que ya le llaman el libro Santo Jacobeo del siglo XXI, con ilustraciones, bueno, fantástico. Tú me estás hablando, no de Tomohiro Mura, sino, sí, me estás hablando de Ikeda, de Munehiro Ikeda. Sí. Munehiro Ikeda es un artista japonés de reconocido prestigio, es un señor mayor, de gran tradición, porque sus padres, sus abuelos eran forjadores de katanas, de estas espadas que utilizan los samuráis, ¿no? Que allí son pues unos artesanos prácticamente adorados. Entonces, este hombre trabaja la escultura en hierro hoy en día y es un intelectual muy reconocido en Japón. A él también le apasiona el románico, a los japoneses les gusta mucho el románico. Entonces, él recorrió el Camino de Santiago y efectivamente hizo un libro dibujado, en papel de arroz, muy minuciosamente dibujado, con sus casitas, sus arbolitos, sus riachuelos, todo. Y este libro, el original, lo tiene ahora el Museo de las Peregrinaciones. Munehiro Ikeda ha tenido la amabilidad de proporcionarnos un texto que hemos incluido en el catálogo de la exposición de Tosukawa sobre el Camino de Santiago. Ha hecho un estudio casi etimológico de lo que significa camino, la palabra camino, el kanji, o sea, el ideograma camino, en japonés, con todas sus acepciones, que es muy interesante saberlo. Sí. Y si hablábamos de que a él le interesaba la arquitectura del románico, la piedra, a ti evidentemente te interesa la madera. Y de ahí tu ojo fotográfico que se ha fijado en templos budistas, sintoístas. ¿Qué destacarías de estas fotografías que ha recogido bellezas naturales, milenarias, templos de otra cultura? Bueno, los templos, lo primero que te llama la atención es que no sabes dónde estás cuando llegas a un templo budista o a un santuario sintoísta, porque están tan unidas las dos religiones, si se puede llamar el budismo religión, que no sabes cuál es el templo de quién, hasta que aprendes una serie de cosas, ¿no? Los que tienen colgado aquel cacharro de tal, pues sí, esos son sintoístas. Los que tienen la imagen de Buda son budistas. Los sintoístas no tienen imágenes, ¿no? Entonces, quiero decir que son dos religiones compenetradas, perfectamente compenetradas. Puede ser budista y sintoísta a la vez, ¿no? De hecho, es lo habitual. Entonces, lo primero que te sorprende es que sean todos de madera, efectivamente. Pocas cosas hay de piedra. Algunas linternas, que son cosas exteriores, pero en sí los templos son de madera. Y ellos tienen un pensamiento del sintoísmo, que es una religión muy antigua, que es de transformación y renovación. De forma que cuando un templo de estos que puede tener 500, 600, 700 años y la madera ya se ha deteriorado intensamente, lo derrumban, o sea, cogen todas las cosas importantes que hay dentro, las sacan, derrumban ese templo y lo vuelven a construir exactamente con los mismos materiales, sin emplear clavos, no emplean clavos ni nada, todo de madera, lo pintan de nuevo y vuelven a meter las cosas antiguas en el templo nuevo. Y ese templo volverá a estar otra vez otros 500 años, ¿no? Este espíritu de transformación y renovación, a nosotros, yo estaba pensando esta mañana, antes de venir a hacer esta entrevista, en esto precisamente. Esto a nosotros nos parece algo muy raro, ¿no? Es lo mismo que si dijésemos, qué vieja está la catedral, vamos a derribarla y a construir una catedral exactamente igual, pero nueva.
Eso a nosotros no nos entra en la cabeza. Hacemos superposiciones conforme van añadidos. Entonces ellos guardan mucho la tradición, claro, debido a esto precisamente. Has penetrado en todo el territorio japonés, lo has recorrido de un extremo a otro, y uno de los lugares que te han llamado la atención es Koyasan, ¿no? Donde está el cementerio más antiguo para los japoneses. Un lujo, pues por ejemplo, a nivel de las estupas funerarias. Algunos dicen que se han descubierto más de 200.000. Claro, se han descubierto porque el cementerio es muy grande. Entonces es tan grande que contarlas, porque hay estupas que son así de pequeñitas, pero hay estupas que miden 5 metros de altura. Entonces las de 5 metros de altura son fáciles de contar, pero las pequeñas no, porque el cementerio existe desde el siglo VIII. Entonces, lo primero que te llama la atención es que todo el cementerio es de piedra, cosa que en Japón no suele ocurrir. Entonces, es una cosa que te sorprende. Al ser tan antiguo, la piedra está llena de musgo. Japón siempre recuerda mucho a Galicia por eso, ¿no? Por la humedad, por el verdor, por la cantidad de plantas, ¿no? Y es un cementerio que está hecho dentro de un bosque de cedros centenarios. Entonces es un ambiente muy, no diría sobrecogedor, pero positivamente. Algunos que lo han descrito sí que hablan de sobrecogedor. Es sobrecogedor, sí, pero positivamente. O sea, yo estuve con mi mujer allí la primera vez, calculamos más el tiempo y nos perdimos y se hizo de noche. Y entonces se encienden unas lamparitas pequeñas, unas linternas por todo el cementerio, pero era sobrecogedor. Sí, al final encontramos una valla por donde saltamos, pero nos perdimos, ¿no? Y dentro del monumento, bueno, sagrado de las estupas, también hay el cementerio bizarro más contemporáneo, que bueno, ahí ya hay una amalgama de colorido y de monumento extraño en nuestros ojos, ¿no? Me estoy fijando ahora en los cafeteros, con esas tacitas, esas esculturas, o sea, un cementerio el moderno bizarro. Sí, bueno, normalmente es que te sorprende mucho, por ejemplo, los monumentos que hacen los sintoístas a los niños muertos. A los niños muertos los hacen esculturitas pequeñas, no son estupas. Y les ponen Budas pequeños, ¿no? Sí, como personajes, no budas. Son como un personaje puesto de pie, con un gorrito rojo y un baberito con unas palabras escritas. Eso normalmente se ponen varios juntos porque son niños muertos a edad temprana, sin una razón, digamos, por un accidente o la muerte de un niño es, en Japón los niños son sagrados, o sea, ¿entiendes? La infancia es una cosa sagrada y pues es su forma de enterrarlos, la forma esta sintoísta. Entonces a nosotros nos llama mucho la atención lo del gorrito de lana rojo con el baberito, pero suelen ser de niños, ¿no? Entierros de niños. Sí. Y escenas que te han llamado la atención, que no son costumbres, también hablamos de lo sagrado, los gamos y los ciervos sagrados que has visto en Nara, otra de las grandes ciudades que has estado allí y has hecho una importante labor fotográfica. Nara es una ciudad como de 300.000 habitantes aproximadamente, lo digo para que se tenga una idea, porque si hablamos del área metropolitana de Tokio, por ejemplo, estamos hablando de 37 millones de personas. Nara es una ciudad de 300.000, una ciudad pequeña, en la que nació Japón como primera capital. La primera capital de Japón es Nara. En el siglo VIII. En el siglo VIII. Y es una ciudad que tiene unos 18 sitios que son patrimonio de la humanidad. Entonces, una de las cosas más curiosas es que hay un gran santuario sintoísta que tiene más de 3.000 linternas, que se llama Kasuga Taisha. Kasuga Taisha, los santuarios suelen tener, digamos, su templo, el lugar donde se reza, otros aparte, que es donde viven los dioses, y la gente no va a rezar donde viven los dioses, y luego unos enormes jardines. En estos enormes jardines hay más de 1.500 ciervos están sueltos por la ciudad, no está vallado. Entonces, bueno, ellos viven allí. Sí, sagrados. Sí, son sagrados. Entonces la gente va, les da de comer,
son muy bonitos. Y el tipo de paisaje, el tipo de jardín paisajístico, que bueno, eso es otro mundo. Pues si te parece, Luis, vamos a conocer un poquito más sobre tu trabajo de la mano del director del Museo de las Peregrinaciones, Bieito Pérez. Luis Alonso Ocaña, na súa obra, intenta recoller todo aquilo que se ve e tamén aquilo que non se ve. Como fotógrafo, é unha persona que traballa con unha técnica especial, pero ten tamén unha sensibilidade especial. Por eso, nós, cando nos acercamos á súa obra, temos que ir con moita atención. Non solamente podemos apreciar o que se ve na fotografía, senón que hai algo importante que é o que ele intenta demostrar e o que intenta mostrar na súa fotografía, que é todo ese patrimonio, toda esa vida, todo ese aspecto inmaterial que normalmente non somos incapaces de apreciar cando visionamos cualquier outra fotografía. Iso podémoslo apreciar cando nos acercamos á exposición que nestes momentos se pode ver no Museo das Peregrinacións de Santiago. É unha exposición sobre a peregrinación que se realiza no Xapón. O título da exposición é Totsuka Guamura, e Luis recolleu ao longo das súas viaxes por Xapón este aspecto tan importante do camiño, camiño prácticamente sin xente, pero el recolleu a natureza e recolleu a maxia que está detrás desa natureza. El fotografía paisaxes, basicamente, fotografía templos budistas, pero da súa fotografía nos podemos ver o que hai detrás. Todo un mundo, unha tradición religiosa importante, o que serían todas as divinidades sintoístas que forman a tradición máis antigua das creencias religiosas en Xapón, pero que se mezclan ao mesmo tempo coas tradicións budistas, esas tradicións que chegan a Xapón alá polo século VI despois de Cristo. Todo eso aparece recollido na fotografía, nesta fotografía que se ve nesta exposición. Nos, cando nos plantexamos facer unha exposición sobre a peregrinación no camiño de Kumano, no seu paso por Totsuka Guamura, falamos con el, tiñamos a convicción de que iba a facer un traballo excepcional, un traballo moi importante. Como excepcional tamén é a peregrinación que se leva a cabo nesta rexión do Xapón. Interésanos, sobre todo, porque coas súas fotografías podemos contrastar a peregrinación no Xapón e a peregrinación tamén a Santiago, a través do Camiño de Santiago. Son dúas peregrinacións moi contrapostas, ambas as dúas, cada unha delas está no extremo contrario do continente euroasiático, pero tiveron unha historia similar, tanto dende o punto de vista cronolóxico, como tamén recibiron ambas as dúas o apoio da monarquía. Ambas as dúas teñen a consideración de patrimonio da humanidade. Entonces, toda esta importancia, sobre todo espiritual, estábamos convencidos de que Luis Alonso Ocaña así iba a recoller na súa fotografía. Bueno, no sé qué te ha parecido la opinión. Me ha parecido fantástico porque Bieito es una persona maravillosa y un profesional increíble. Entonces, siempre que le he llevado algún proyecto a él, le he mostrado el proyecto, se ha mostrado muy receptivo. Y como ya nos conocemos desde hace algún tiempo, pues sabe que una cosa es hacer las fotografías y otra cosa es la técnica que desarrollo y el resultado final, porque yo me preocupo de que las fotos estén hechas impresas con tintas pigmentadas especiales, en papel de algodón 100% de alta calidad, entonces tiene un soporte museístico de alta calidad, ¿no? Entonces, vamos a hablar un poquito de técnica, ¿no? Y vamos a hablar de una innovación que presentaste cuando hiciste la serie del monasterio de Samos. Estas grandes panorámicas por las que eres muy conocido. ¿Cómo es ese proceso de elaboración para hacer casi fotografías en Cinemascope? Casi. Bueno, normalmente
Una fotografía panorámica se puede hacer de dos formas. Una es utilizando una cámara profesamente construida para hacer fotografías panorámicas, que existen. Entonces, es la propia cámara la que produce un giro y la que produce un negativo alargado directamente. Yo las hago sin necesidad de este tipo de cámaras. Lo que hago es tomar una sucesión de imágenes, yo mismo voy roto yo, hago 3 o 4 imágenes del escenario que quiero recoger, y luego, en algunos casos mediante un programa informático y en otros casos a mano pero con ordenador, quiero decir manualmente pero con el ordenador, voy uniendo estas imágenes hasta que construyo la panorámica completa, ¿no? Yo casi prefiero hacerlo yo a mano que con un programa, porque los resultados los controlo yo más directamente, ¿no? Sí, sí. Hablas de un gran proceso, gran proceso, una elaboración técnica muy minuciosa, sí. Pero sin embargo sigues con la fotografía analógica, sigues interesado y la has empleado en muchísimas series, por ejemplo en Brétemas Luzadas, que por cierto nos descubres la belleza natural de Brión, el territorio donde actualmente vives. Sí. Ahí juegas con la tradición fotográfica, con los inicios de... Bueno, hacer Brión, Brétemas Luzadas fue uno de los trabajos más alegres, más llevaderos, con mayor satisfacción que he hecho. Primero porque estás al lado de tu casa, y segundo porque puedes mostrar a la gente cosas que la gente normalmente no percibe, aunque vive allí. La idea era hacer la edición del libro y luego el alcalde pues ha repartido un ejemplar a cada uno de los habitantes del pueblo. Por lo tanto, y la exposición se hizo... Tienen el lugar ya en monumento, en casa, monumento. Sí. Y tienen, la exposición se hizo allí mismo también. Entonces, son muy curiosos los comentarios de la gente de dónde está este sitio que nunca lo vi, esto ya desapareció. De hecho, hay fotografías de cosas que ya han desaparecido completamente, porque y te das cuenta de cómo cambian, qué rápido cambian las cosas, ¿no? Entonces, o esa luz que insertas, porque casi parece una luz sobrenatural. Yo utilizo un sistema, una técnica que se llama en inglés High Dynamic Range. Bueno, es una técnica de alto rango dinámico, que es la fusión de varias imágenes con diferentes exposiciones. Entonces eso lo que nos da es una imagen visualmente muy hiperrealista, ¿no? Que a mí me interesa porque es tan real que se sale de lo real. Entonces, esto sucede en la exposición que hiciste. Ahora vamos a hablar ya de arquitecturas. Dejamos la belleza natural, ¿no? En Cócoro, en vemos una ciudad, bueno, casi unos edificios arquitectónicos casi del siglo XXII. Vamos a buscar aquí porque también incluyes lo más vanguardista, pero sí. ¿Qué te sedujo del metro de Tokio? Bueno, Tokio es una ciudad, ¿cómo le llaman ellos? La metrópolis, ¿no? Es una grandísima ciudad, y en una de las partes del sur de Tokio que va a dar al mar hay una zona de grandes rascacielos nueva, una zona han cambiado las leyes, entonces antes estaba prohibido hacer rascacielos, ahora pueden hacer rascacielos con una serie de normas arquitectónicas por el miedo a los terremotos, ¿no? Entonces, esta zona, que está debajo de esa famosa zona de Ginza, que es donde están las tiendas más caras del mundo y todo esto, es una zona muy curiosa porque el metro, hay un metro que pasa por debajo, una autopista casi, pero hay un metro que pasa por encima, en medio, un metro aéreo que pasa por medio de esos rascacielos, ¿no? Es espectacular, es espectacular. Entonces es una línea que se llama Yuri-Kamome, y la coges desde el centro de estos rascacielos y va bordeando todo entre ellos hasta salir al mar, y va a dar a una isla artificial que se llama Odaiba. Y al mismo tiempo vuelves a reflejar, o sea, ves las diferencias que hay entre la cultura más sofisticada y la más tradicional. Lo mismo que haces con la serie que hiciste sobre las bibliotecas, rescatando bibliotecas antiguas con mucho fondo gallegas e insertándolas en la Universidad de Sofía, en un espacio totalmente sorprendente y vanguardista.
Sí, bueno, el trabajo de las bibliotecas gallegas fue quizás el primero que hice con cierta profundidad después de venir del tiempo que yo estuve viviendo en Canarias. Y fue un trabajo que me gustó muchísimo, primero porque tuve que recorrer Galicia y segundo porque los sitios donde están las bibliotecas de más interés son sitios muy especiales, ¿no? Entonces hay monasterios, pero también están bibliotecas de las universidades. Sí, aquí la de Santiago, que has retratado. La de Geografía e Historia, la Biblioteca América, por ejemplo, en Santiago, está la biblioteca de La Coruña, que tiene, no me acuerdo cómo se llama ahora, no importa, pero es La Naval. No, es del siglo XVIII. La Naval es una de ellas, pero hay otra, el Consulado, me parece, Consulado. Es una biblioteca del siglo XVIII, preciosa, que han guardado toda su estructura, aparte de los libros que tiene, ¿no? Entonces, son bibliotecas muy bonitas. Y toda la unión de estas bibliotecas, pues, crea un recorrido que casualmente confluye bastante con el mismo Camino de Santiago, ¿sabes? Entonces, sí. Claro, a mí me gustan mucho los libros y en estas bibliotecas pues hay libros de hace 500 años que son auténticas maravillas, ¿no? Tienes algún incunable. Y bueno, no tenemos tiempo de hablar, te hubiéramos relacionado con Ansel Adams, pero bueno, lo único decir pues que tus imágenes, o sea, tanto tus paisajes naturales como tus paisajes de interior, se conviertan en referentes pues de Brión, como lo fueron los paisajes de Ansel Adams para toda Norteamérica. Muchísimas gracias, Luis. Muchas gracias a vosotros. Detalles arquitectónicos, naturales, templos orientales, occidentales, formas que la cámara de Luis Ocaña transforma en imágenes bellas y de enormes valores. Su último trabajo lo podemos admirar en el Museo de las Peregrinaciones, relativo al Camino de Cumano. No se lo pierdan. Nos vemos aquí la próxima semana en Espacio de Arte. Se tivera a sensibilidade dun artista, isto sería unha obra de arte. Pero non é máis que un anuncio de televisión.